vamos a plantear cómo poder determinar flujo másico en un sistema abierto. Hay varias formas. A grandes rasgos, el flujo másico expresa la velocidad con la cual ingresa materia a un sistema de flujo, así como veíamos anteriormente. Eso se expresa como masa entre tiempo. Depende del tipo de sistema cómo yo puedo determinar flujo másico. Hay varias formas. Yo sé que flujo másico es masa por unidad de tiempo. Entonces, bueno, el sistema generalmente tiene lo siguiente. Esto es el sistema o el volumen de control. Hay entradas, hay salidas. Se tiene aquí flujo másico. Ese flujo másico se puede calcular como la masa por unidad de tiempo. Si yo conozco densidad, recuerden que la densidad se expresa como masa entre volumen. Lo que comentábamos, si divido término a término estos dos entre tiempo, podría calcular también flujo másico como el producto de densidad por flujo volumétrico. Si ustedes conocen flujo volumétrico, lo pueden determinar. Sería la densidad de la sustancia a la temperatura a la cual entra por el flujo volumétrico, que esto es la velocidad de entrada de volumen, el volumen por unidad de tiempo. Otra forma de calcularlo podría ser utilizando velocidad de flujo. Generalmente en tuberías se conoce el diámetro de la tubería. Si conozco el diámetro, puedo determinar el área de la tubería. El flujo volumétrico se relaciona con la velocidad lineal como el producto del área por la velocidad. A la velocidad le llamo v minúscula. Y por velocidad me refiero a la velocidad lineal, es decir, al tiempo a través del cual la sustancia que entra al sistema recorre en cierta distancia. Es distancia entre tiempo. Entonces, si ustedes conocen el área de la tubería, la velocidad y la densidad, pueden calcular con esta ecuación el flujo másico. Otra forma es aprovechando la definición de densidad. Yo sé que densidad es masa entre volumen. La inversa de la densidad es lo que se llama volumen específico, que sería el volumen entre la masa. Noten precisamente eso. La densidad es la inversa del volumen específico. Entonces también es válido calcular flujo másico como el área de la tubería por la velocidad lineal entre volumen específico. Y el volumen específico yo lo puedo leer de tablas. O si es un gas ideal, lo puedo determinar con la ecuación de estado de gas ideal. Esta igualdad que está aquí es área por velocidad lineal. Esta igualdad que está aquí la pueden utilizar para determinar flujo másico. Toda esta de acá arriba. Me falta otra. También se puede calcular con flujo molar. El flujo molar es el número de moles por unidad de tiempo. Para calcular número de moles, si yo tengo masa, bueno, puedo dividir eso entre peso molecular. Entonces esas dos relaciones también me sirven para determinar flujo másico. Si yo sé, por ejemplo, bueno, aquí como paréntesis, que el número de moles de una sustancia es la masa de la sustancia entre el peso molecular, puedo dividir término a término entre tiempo y esta ecuación no se altera. Flujo molar es igual a flujo másico. Entonces, bueno, el flujo másico fácilmente también va a ser igual a flujo molar por peso molecular. Aquí voy a agregar otra igualdad. Que me sirve para calcular flujo másico con base a flujo molar. Flujo molar
por el peso molecular de la sustancia. Noten que todas estas igualdades las obtengo solamente con análisis dimensional, con la definición dimensional de cada una de estas propiedades. Entonces, con esta ecuación de aquí, en todas sus igualdades, pueden determinar flujo másico, ya sea conociendo el área de la tubería, la velocidad a la cual se mueve el sistema, el flujo volumétrico, el volumen específico, el flujo molar y el peso molecular. Esta igualdad relaciona todas esas variables. Ok, bueno, todas estas definiciones aplican siempre, independientemente de si un gas, si el sistema trabaja con un gas, con un líquido o con cualquier tipo de fluido. Otra forma es utilizar la ecuación de estado de gas ideal. Generalmente, esto se aplica solo en un gas ideal, que es un modelo que se aplica a presiones bajas. Bueno, si yo tengo un gas ideal aquí, entrando, usualmente para poder determinar el flujo másico o el flujo volumétrico de un gas ideal, se conoce la presión del gas, se conoce la temperatura del gas, y bueno, esto me sirve para determinar volumen. La forma más sencilla de poder determinar flujo másico en la ecuación de estado de gas ideal, sabemos que la ecuación de estado de gas ideal se presenta de la siguiente forma. La presión del gas por el volumen del gas es igual o es directamente proporcional al número de moles de gas por la constante universal de los gases ideales por la temperatura absoluta del gas. Aquí, esta es la ecuación de estado de gas ideal. No hay otra realmente. Se define con base a moles. Y R es la llamada constante universal de los gases, que siempre tiene las mismas unidades para cualquier gas, por unidad de mol. Ahí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el libro de Cengel cambia esta ecuación a masa. Y bueno, hace lo siguiente. Hace presión por volumen es igual a masa del gas por una R específica del gas por la temperatura absoluta. Realmente esta segunda ecuación es la misma que la primera, solo que Cengel, como evade mucho las cuestiones químicas, bueno, crea una tabla de constantes R específica. Pero en realidad es la misma ecuación. Yo tengo que la presión del gas por el volumen es igual a... Si cambio número de moles, es masa entre peso molecular. Lo que hace Cengel es que asocia R entre peso molecular del gas por T. A esto le llama R específica. Yo no le veo mucho sentido porque la R universal tiene un solo valor por unidad de mol. Lo que nos dice la ley de Avogadro, si ya llevaron química, es que un mol de cualquier gas, sea un átomo más pequeño o más grande, siempre tiene el mismo número de moléculas. Digamos, un mol es una especie de, pues una forma de contar objetos, es una forma de contar átomos. Por ejemplo, bueno, para que se entienda un poco mejor, cuando ustedes van a la tienda a comprar algo, no sé, a comprar refrescos o a comprar otra cosa, cerveza, nos venden en unidades por docena, por ejemplo, o por 6, el famoso 6. Esa es una forma de contar latas. Un mol es una forma de contar átomos. Un mol de cualquier gas tiene 6.023 por 10 a la 23 átomos. Ese es el número de Avogadro. 6.023 por 10 a la 23 átomos de cualquier gas por mol, independientemente del tamaño de los átomos. Eso es un mol. Entonces, por eso es que a esta R se le llama constante universal de los gases. Bueno, si quieren plantear cuánto vale la constante universal de los gases, sí, hay tablas que se pueden calcular fácilmente utilizando también la ley de Avogadro. La ley de Avogadro nos dice que un mol de cualquier gas
a las mismas condiciones de temperatura y presión, ocupa el mismo volumen. Un mol de cualquier gas siempre ocupa 22.414 litros. Si ese gas se encuentra a 0 grados centígrados y se encuentra a una presión de una atmósfera. Bueno, ¿cómo se calcula inicialmente la R? Despejen aquí R, presión por volumen entre temperatura. Usando 0 grados centígrados, una atmósfera, la R se puede determinar, eso se llama constante universal. Y bueno, tiene varias unidades, casi siempre se expresa en joules dividido por mol Kelvin en el sistema internacional. Les voy a compartir una tabla de unidades de R. Que realmente es el mismo valor, simplemente en diferentes unidades. Ok, en esta tabla se plantean diferentes unidades de R. La más típica es esta, 8.314.5 joules por mol Kelvin. Eso equivale a kilojoules entre kilomol Kelvin, equivale a pascal metro cúbico entre mol Kelvin, etc. Casi siempre se usa esta. Bueno, esta, centímetros cúbicos bares. O esta, 0.082057 litro atmósfera por mol Kelvin. Bueno, vamos a finalizar nada más esta parte entonces para poder determinar flujo másico con la ecuación de gas ideal se puede hacer lo siguiente. Yo hice lo siguiente, bueno, tenemos presión por volumen del gas es igual a masa del gas por R universal entre peso molecular del gas por temperatura absoluta. Aquí si yo quiero transformar esta ecuación para determinar flujo másico, es válido dividir entre tiempo ambos lados de la ecuación. Esa ecuación no se altera. Y yo tendría presión por flujo volumétrico es igual a flujo másico por R universal entre el peso molecular del gas. Esto es lo que el libro de Cengel llama R específica por temperatura absoluta. Simplemente ahí hay que despejar flujo másico. ¿El tiempo me lo tiene que dar el problema? Ok. Entonces, bueno, ahí estoy despejando. Flujo másico sería la presión del gas por el flujo volumétrico entre temperatura multiplicada por el peso molecular. Esta R la voy a poner acá, la T aquí, y aquí el peso molecular del gas. Entonces, con esta ecuación, si yo conozco presión, flujo volumétrico, peso molecular, R y T, puedo calcular flujo másico. Solamente si es un gas ideal. Aquí entonces, dependiendo de las unidades que yo requiera determinar flujo másico, puedo utilizar diferentes valores de R. De ahí la pregunta. Si yo requiero, por ejemplo, flujo másico en unidades de libra masa por hora, bueno, puedo utilizar flujo volumétrico en pies cúbicos por hora, puedo utilizar R en el sistema inglés, la constante universal que tenga libra masa o que tenga libra mol. Usualmente se puede utilizar BTU por libra mol grado Rankine, por ejemplo. Aquí un comentario rápido. La masa molecular, como ustedes la leen o la calculan de su tabla periódica, en realidad es adimensional. Por ejemplo, bueno, supongamos que leemos el peso molecular del oxígeno. El peso atómico del oxígeno es 16
El oxígeno molecular está formado por 2 átomos de oxígeno, entonces esto es 32. Pero esos 32 pueden tener unidades de gramo entre gramo-mol o libra entre libra-mol. Estos 32 pueden tener cualquiera de estas dos unidades, en el sistema internacional o en el sistema inglés. Esto es importante para cuando trabajamos en el sistema inglés. Igual, la relación entre moles y libra-mol es la misma relación entre gramos y libras. Esta sería la forma en la que yo puedo calcular flujo másico de un sistema abierto, si es un fluido general o si es un gas ideal. Las primeras relaciones que dedujimos con base a volumen específico se pueden utilizar si yo leo volumen específico de tablas a las condiciones que entra la sustancia.